lo veo, porque digo que a veces yo veo que si alguien está ahí esperando, pero ahorita no aparece nada. Bueno. ¿Quién es la persona que está grabando? Yo. Ahí hay ¿Hermana? explicaciones. Sí, hay explicaciones de los iconos, hermanita. Algunos dicen que hay imágenes del archivo y se pueden consultar en línea. Ajá. En el triángulo es que tiene alguna restricción y es que se han acabado, digamos, los convenios, ¿sí? Con algunos países, Okay. pues ya no se pueden ver en línea. Uh-huh. O que todavía no se han indexado. Ya. Sí, no sé, a lo mejor algunos de los que yo tenía cambiaron apenas esta semana, pero también cambiaron el iconito, entonces no lo sé. Pero también lo que me di cuenta es que algunos de estos tenían solo la camarita y ya que entré yo al archivo, están indexados. Y aunque, o sea, algunos, por ejemplo, aquí dice, ahí está muy chiquito esto, ¿verdad? Está la lupita, sí, para hacerlo grande, ¿no? O sea, que dice que está indexado y esta camarita significa que está solo como imagen. Y había unos que solamente tienen la camarita, que lo que significaría es que solo hay imagen. Pero ya que uno entra a los archivos, se da cuenta que sí están indexados. Entonces, aunque no aparezca aquí, vayan y no se desanimen si solo ven la camarita porque uno puede buscar los índices de estos. Bueno, eso les quería compartir. Otra cosita, les quería comentar de la asignación de la semana pasada. Les quería comentar, cuando uno está haciendo investigaciones y a veces en los de matrimonio, a ver, voy a abrir estos de matrimonio, a ver, no sé quién hizo este. Ah, este es el que yo puse que no tiene nada. Vamos a ver este. Con los de matrimonio pasa algo muy interesante. A veces uno piensa que solo va a los de matrimonio y ahí va a estar la información. Pero, vamos a ver si Déjame ver si abre este aquí. Ah, este era el primerito, perdón. A este les iba a enseñar. ¿Se acuerdan este ejercicio? Que era la primera pregunta de la semana pasada, que había que encontrar cómo se llamaba la persona que estaba en este registro. Y les quería enseñar que estos, bueno, aquí obviamente ya está el documento y si se dan cuenta que hice partida 272. Y está en la página 86. Algunos libros algunos libros cuando los hicieron o un tiempo después que se revisaron, en las primeras páginas de estos registros había índices. Entonces, uno puede a veces, uno puede buscar por la fecha, pero también puede ir a estos índices. Miren, a ver. Por ejemplo, esta es la página 1, 2. ¿No ven lo que estoy compartiendo, verdad? No, no está compartiendo. Gracias por... Es que no me gusta porque cada vez que abro una cosa nueva, tengo que pedírsela. A ver. Pero gracias por avisarme, porque luego... Yo pienso que como yo lo veo en mi pantalla, ustedes también lo están mirando. Ok, vamos otra vez de regreso. Ahora sí ven todo es una imagen ahí medio oscura con cuadritos blancos. ¿Sí la ven? ¿Sí, no? Sí, estábamos viendo todos los Okay. Entonces, aquí empezamos, donde está mi manita, es la página 1,
o la imagen 1 más bien, imagen 1 de este documento. Y vamos por aquí, vamos a ir, es página 10. Muchos de estos libros, si aquí se dan cuenta, no es donde empieza el libro, pero aquí es donde empezó este rollo. Y entonces uno se da cuenta que hay unos índices. Miren. Y normalmente los ponían por el apellido, ¿ok? Entonces aquí podemos apenas alcanzar a ver, pero dice, por ejemplo, Alcalá Cante María Sheila, algo así. Aguilar Estrada José. Entonces, no están a veces exactamente ordenados alfabéticamente, pero por lo menos por la primera letra del apellido paterno. Entonces, y aquí aparece otro numerito, ¿no? 124. A veces estos son los números de página o a veces es el número de partida, pero a veces para no, hay libros que son de 500 páginas, hay libros que son de 1000 y tantas, 3000 páginas, ¿verdad? Entonces, para irnos buscando de día por día, a veces está un poco complicado. Y revisen los archivos, estos rollos cuando los vean, chequen al principio a ver si tienen los índices. Y yo, por ejemplo, aquí encontré, creo que era página 16, a ver. Que era Lara, a ver, 18. Sí. Bla, 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 bla. Hoy no era esta. ¿Qué página habrá sido? No recuerdo. Bueno, pues uno así revisa, ¿verdad? Encantamos aquí. Lara Rodríguez José. Y por ejemplo, aquí lo vemos también que está en el índice. Lara Rodríguez José, partida, en este caso la partida 272. Y con pues ya nos podemos dar un poco más de idea. Podemos regresar aquí otra vez. En la página 21. Podemos buscar. Ok. Y aquí dejamos, por ejemplo, páginas, imagen 56 y va en la partida 105. Esto también nos ayuda a veces a ver si está en ese libro, ¿no? Porque si no, uno luego está revise y revise imágenes, 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 y luego no era ese, era, no sé en sus países, pero por ejemplo los que yo he revisado que son de México, a veces para un mismo año hay, por ejemplo, los hijos de españoles están en un libro, y si eran, por ejemplo, de castas, están en otro libro, y si eran de indios, los ponían en otro libro, y a veces, si uno está buscando por año, los años ¿cómo se dice? Traslapan, o sea, se repiten en los libros, y luego uno tiene que ir, pues, libro por libro, ¿verdad? Entonces, era una cosita que les quería enseñar de los índices. La otra cosa, lo voy a cerrar esto. Se me va a decir que, que tengo que volver a compartir. Vamos a ver si... Perdona que te interrumpa. En las asignaciones de semana 3 de noviembre me sale "This folder is empty". ¿Que está vacío? Parece, sí. No sé por qué me sale eso. Sí, ¿Es de está vacío. hermana Bonilla? Sí. Ay, no sé por qué le hace esas cosas a usted la computadora. Ay, ya le dije al hermano Arturo, digo, oye, pues contáctame con alguien que me entrene en eso, porque yo no, como están en su carpeta del hermano Cuellar, él es el que les tiene que dar la autorización para entrar, pero se supone que con la invitación que les mandó desde septiembre, debería dejarlos entrar. Y no sé por qué. Invitación de Ernestina Escaramucci, ¿no? Eso sí, me deja entrar, pero en el último no sé por qué. Es enviado por ti. Ay, no sé por qué. Bueno,
Bueno, Mañana. ahorita eso lo hablamos con él. Ahorita que le apunto aquí. Hermana Bonilla. ¿A ustedes, alguien más tiene problemas para entrar a la carpeta? No, hermanita. ¿No? ¿No, verdad? Hermanita, que hice una consulta, no, esta semana 3, debemos dejarle en la carpeta amarilla lo que hemos resuelto, ¿cierto? En asignaciones semana 3. Ahí debemos dejarlo, ¿cierto? Sí. En la semana 3, a ver si... Ay, Sí, porque está desocupada la carpeta y hay otras líneas de tiempo que parece que otros hermanitos lo hicieron y... Si alguien, no sé quién, a ver. Voy a compartir esto porque si no, cada vez que salgo me... Bueno, van a ver muchas cosas que tengo en mi computador, en mi pantalla, pero si no, cada vez tengo que estar cambiando. A ver, semana 3. Ah, oiga, a mí también ya me desaparece esto. Ah, asignaciones. Asignación semana 3 está vacía porque nadie ha subido su tarea todavía. Sí, si va a semana 3 nada más, deberían de estar el video. Este que tiene el triangulito es un video que yo hice esta semana, que se parece a uno que hice hace como un mes con ustedes aquí en la clase, de cómo buscar en Google o en otros motores de búsqueda información. Ese es el video. Aquí en semana 3, que es un PDF, que parece que tiene un cinturoncito abajo, ese documento es donde están las instrucciones. Y que se llama líneas de tiempo, fue la hermana Mabel, creo. Hermana Mabel. Sí. Era semana, no, a ver. Parece que ella hizo eso Word, dos que son de dos exposiciones que hicieron y lo dejaron ahí. A ver, déjame ver. Ok, sí. Pues me copia este formato y le borra la información. Ok. Sí. Cópienlo en su computadora, lo trabajan y cuando ya están listos, lo suben y lo dejan aquí. O sea, no borren esto, pero, o sea, lo copian en su computadora el formato. Sí, ya se entiende. Gracias. Lo ponen su nombre ahí enfrente y lo ponen aquí. Asignación de semana 3 está vacío porque todavía nadie sube nada. Entonces aquí se quedan las instrucciones y aquí es donde ponen sus tareas. A ver, regresándome a esta cosita. En estos de matrimonio, a ver si no era a ver si a veces para los matrimonios, por ejemplo, en las iglesias católicas, me salió interesante. A veces en las de las iglesias católicas solo ponían por ejemplo, en esta parroquia, esta fecha, se casó, se veló a fulanito y menganita, y los testigos fueron, y ya, acababa el registro, era muy chiquito. Entonces no nos daba información de los papás. Entonces hay otros documentos que se llaman información matrimonial. Y ahí tengo otras cosas. Hay unos que se llaman información matrimonial y en esos documentos normalmente estaban los demás, o sea, toda la información que les tomaban a los novios cuando iban a como pues pedir que se casaran. Entonces el párroco de ahí hacían yo todavía me tocó ver en una iglesia católica que ponían en las puertas unas como cartitas que decía fulanito y menganita se quieren casar y los dejaban ahí como por 3 semanas para que si alguien tenía alguna objeción, pues hablara con el párroco y decir que eso, pues que no estaba bien o que si él
no sé, estuvo casada en otro lado o algo así. Sí. Entonces, eso es lo que tomaban la información matrimonial. Y normalmente en esos documentos sí decía quiénes eran los papás. Por ejemplo, también decía cuál era la edad de los novios o de qué lugares eran. Déjenme a ver si lo encuentro. Sí, eso se conocieron como presentaciones matrimoniales, algo así se llaman. Y en algunos también, por ejemplo, aquí me parece que fue de la hermana Quintero, ella puso, a ver. Bueno, voy a compartir esto. No. Ella encontró por ejemplo, que si uno lo alcanza a ver, yo no sé si ustedes alcanzan a ver estas letritas, ¿verdad? Pero cuando uno lee aquí estamos, matrimonio de Marcial Zavala y de Paulina Gómez. Y entonces aquí nos dice, en la Villa de Marabatío, dice 5 de noviembre de 1909. Y por ejemplo, en este documento, este registro, a ver, aquí dice, ok. Esto fue, dice, con un juez, ¿verdad? En esta oficina. Entonces ya sabemos que este es de un registro civil, porque normalmente los de parroquiales, pues el párroco, que es normalmente el término que utiliza, ¿no? Pero este es de un registro civil. Por ejemplo, aquí nos dice de cuántos años tenía, Marcial Zavala, ojalatero, y Paulina Gómez, de 27 años y 24 años de edad, respectivamente, solteros. El primero originario de Yuridia y vecino de este lugar, hijo de Luis Zavala, finado, y de Bruna Murlanda, y vecinos de Salvatierra. Esta información es muy importante cuando la encontremos, que la pongamos en nuestras notas. ¿Por qué? Porque con estas fechas podemos inferir cuándo fue que nacieron, o sea, las fechas de nacimiento, por si queremos seguir con esa misma investigación, poder encontrar, o por lo menos para buscar, los registros de bautismo o de nacimiento. Y luego eso estaba muy interesante. Entonces dice, finado, y la segunda originaria y vecina de esta población. Cuando dice originaria y vecina, nos indica que esta persona nació y vivía en esta población. Entonces, si queremos buscar el registro de bautismo, o sea, nos da la pauta de empezar a buscar en este misma pueblo, ¿no? En la misma localidad. Que en el caso del novio, como decía que era de otra tierra, que era originario de Yuridia, ya nos da la pauta para buscar en otra localidad que era Yuridia. Ok, hija de Sebastián Gómez Finado y de Isabel Morquecho, de esta vecindad. Entonces también, por ejemplo, si dice Finado, podríamos buscar el acta de defunción del papá de ella, Sebastián Gómez, en esta misma localidad. Y sabemos que tendría que ser anterior a esta fecha, 1909. A veces en los documentos podemos poner, no es exacto, pero sabemos que murió antes de 1909, por ejemplo. Y Sebastián, ok, en esta población. Y aquí nos da los nombres de los abuelos además. De esta población, hija de Sebastián Gómez Finado, Isabel Morquecho, de esta vecindad. Creo que no era este. Y bueno, y vienen acá los testigos, pero era este. Entonces, a ver, ¿cuándo fue este? Fue 5 de noviembre.
Y este documento que también es de ellos, me parece. Ah, ok. Es la presentación, dice 23 de septiembre de 1909. Y uno dice presentación ante el... presentó. No entiendo esa palabra, pero es el juez. Entonces quiere decir que esta es la presentación de esta persona. Ok. Y aquí repiten los nombres, ¿verdad? Sebastián Gómez, finado de Isabel Morquecho, de esta vecindad. Entonces, podemos ver que hay dos documentos y a veces uno dice, pero ¿por qué tiene dos fechas diferentes? Porque uno fue la presentación y el otro fue el día de que se celebró, ¿verdad? El evento, que fue el casamiento. Pero también en la Iglesia Católica tenían la información matrimonial y que la mayoría de esas informaciones matrimoniales no están indexadas. Entonces hay que buscar de la fe. Si encontramos registros de matrimonio, tenemos que irnos hacia atrás, a veces 1, 2, 3, 4 semanas, a veces hasta 3 meses he visto algunos, pero normalmente ese es el rango que tienen, no más de 3 meses. Yo no he visto algo de más de 3 meses en informaciones matrimoniales. Bueno, eso era. ¿Qué más les iba a decir? En las conclusiones. ¡Uy! A ver. Se está repitiendo el sonido. Ok, les voy a compartir este. Entonces uno pone, por ejemplo, aquí los datos de lo que está buscando. Perdón. En este documento que es la bitácora, ¿no? Entonces uno pone, antes de empezar la búsqueda, bueno, voy a regresar un poquito antes. Ok. Vamos a repasar los pasos de la metodología. Primero es que uno tiene que poner la información que ya sabe y cada vez, obviamente, entre uno va buscando más, aprende más de esas personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto sabe esa persona? Cada vez va cambiando. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quiénes son los padres de Paulina? Ya sabemos los nombres, el lugar de donde era ella, la edad que tenía y, por ejemplo, dice aquí, según la edad de la hija, calculamos 24 años atrás, entonces buscamos los registros de nacimiento y el matrimonio de sus padres. Si ella se casó en 1909, buscamos para atrás 24 años que tenía ya de edad, nos da 1885. Entonces podemos pensar o suponer que el matrimonio fue antes de esa fecha, ¿verdad? Cuando buscamos esos documentos, tenemos un referente. Entonces, cuando ponemos la pregunta, dice, ¿cómo se llaman los padres Sebastián Gómez e Isabel Morquecho? Y deberíamos de incluir aquí, que vivieron en Marabatío, Michoacán, o que se casaron también, y que se casaron antes de 1885. Eso también debería estar incluido en esta pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros hagamos un análisis de decir, encontré esta información, contesta mi pregunta sí o no. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos que poner de qué información partimos, qué información encontramos. Y entonces podemos analizarlo mejor. Pero si está incompleto esto, dices, no sé, ¿verdad? Tal vez nosotros en nuestra cabecita tenemos esa información, pero cuando, por ejemplo, si tuviéramos que pasar esta información a otra persona para seguir haciendo la investigación, va a decir, pero ¿y de qué año era? ¿O dónde era? Y a veces, por ejemplo, también hay que poner la ciudad o el estado y el país. Y les voy a comentar que, no sé si se acuerdan, pero el hermano Cuellar en algún momento, uno de los ejercicios dijo, a ver, busquen Jalapa.
Y yo aquí en México pensé, ah, Jalapa es Veracruz, porque hay una ciudad importante que así es, ¿no? Jalapa, Veracruz. Pero ya vimos que había como 6 Jalapas en Latinoamérica. Yo nunca imaginé eso, pero hay. ¿O qué tal que la ciudad es La Paz? Y pues puede ser La Paz, Baja California, puede ser La Paz, ¿qué es Bolivia? O sea, hay como 11 ciudades La Paz en Latinoamérica. Entonces, aunque para nosotros sea muy claro qué lugar estamos buscando, debemos de incluirlo en nuestra pregunta, en la meta que estamos buscando. Porque, por ejemplo, especialmente en este equipo, hay personas de Uruguay, de Colombia, de México. Entonces, si tuviéramos que pasar a ese trabajo entre 2 personas, lo termina uno, perdón, una persona de ustedes lo comienza y lo pasa a otra persona después, necesitamos tener muy claro qué es lo que estamos buscando y qué fechas para poder hacerlo también más rápido. Y, ok, digamos que hicimos nuestra búsqueda, están estos films que encontramos que nos pueden dar la información. Y después ponemos nuestros resultados aquí. Por ejemplo, fechas a investigar, aquí lo pusieron, ya lo encontré el documento, aquí está. Y en las notas pongan toda la información que tengan. Porque a veces cuando uno tiene que hacer las conclusiones o hacer los reportes ya, de repente uno dice, ¿y dónde lo leí? ¿Era en la información matrimonial del registro civil o era en la presentación del registro? Información matrimonial de la parroquia o era la presentación del registro civil. A veces uno no recuerda exactamente dónde estaba. Entonces, por eso pongan las notas en el mismo rengloncito donde está el documento que encontraron, para que sea más fácil, si te tiene que revisar algo, uno sabe rápidamente dónde tiene que ir. Por ejemplo, aquí se presume que es ella, dice aquí, porque se menciona a Sebastián Gómez como el declarante y quien le puso por nombre Paulina Gómez, la inscripción y aquí tiene la fecha. Y también pongan la fecha del evento que se registró y la fecha del evento. Por ejemplo, a veces en nacimientos los registraban un año después del nacimiento, a veces era un día después, pero es importante poner las 2 fechas. Y bueno, por ejemplo, también cuando dicen, si mencionan los padres, pongan los nombres de los padres, como están ahí, porque a veces ponen el nombre de por ejemplo, de la mamá, digamos con el apellido de casada, pero a veces ponen el nombre de soltera, digamos. Y eso también, aunque no, eso nos ayuda, por ejemplo, a buscar el registro de nacimiento de la mamá. O, por ejemplo, si pusieran los abuelos, pues también pongan ahí los abuelos. Aquí tenemos otro documento. Ah, este era el que quería ver. Oh, está muy pálida esta letra. A ver si con estos cositas. Estos también les pueden mover, porque a veces ayudan, a veces no tanto, pero pueden jugar un poquito con ellos. Ok. Ay, no sé si les funcionó mejor o no. Pero, a ver, aquí está Sebastián Gómez, Isabel Morquecho. Ay, creo que no. A ver. Okay. Ah, aquí está, miren. Isabel Morquecho, por ejemplo, aquí dice.
Ciudadanos, Sebastián Gómez, de 18 años, soltero, jornalero, e Isabel Morquecho, de 17 años, soltera. Ambos naturales y vecinos de esta villa. Hijos, el primero de José María Gómez, de 50 años, jornalero, y de Juana Medina, difunta. Ya también eso nos da otras fechas, ¿verdad? Y la segunda de Esteban Morquecho, de 61 años, jornalero, y de Luz Sandoval, difunta. Siendo los abuelos de ambos, por ejemplo, está muy interesante porque nos da los abuelos, ¿verdad? De ambas líneas. De aquel, que se refiere al novio, ¿verdad? Los abuelos, Marcos Gómez y Antonia, me parece que dice Ramírez, y también Juan Medina y Carmen Saucedo, todos difuntos, ya. Por ejemplo, nos da otra fecha, todos habían fallecido para esta fecha. Y, ok. Me parece que dice Francisco, no. Sí, Francisco dice. Francisco Morquecho y Joaquina Sánchez, José María Sandoval y Francisca Olvera, también difuntos. Entonces, por ejemplo, es importante, ¿perdón? Otra generación. Sí, ya nos da otra generación. Entonces, una de las cosas que nos, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, una de las cosas que explicaban que uno debe hacer una investigación exhaustiva. Entonces, a veces nada más encontramos el de matrimonio y decimos, bueno, pues ahí se casaron y ya, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que seguir buscando. Entonces, tienen que buscar, por ejemplo, ya encontré el registro de matrimonio. Bueno, voy a buscar si hay la información matrimonial. Ya busqué en parroquiales, voy a buscar a ver si hay de civil. Y si hay de civil, hay que buscar también si había dos, la presentación o no. Me parece que es de 1803, al menos de México, 1803 o 1830, cuando se empiezan a llevar registros civiles. Entonces, normalmente son de 1700, pues no, nada más va a haber puros de parroquiales. Pero revisen si hay también registros civiles, porque, por ejemplo, vino de un registro civil. Entonces, nos da mucha más información y agiliza más el avance de la información. ¿Y qué más les iba a decir? De este trabajito, de este trabajo anterior, entonces uno puso aquí ya la información en las notas, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué aprendí de esta? O, bueno, analizar la información, sí coincide, no coincide, ¿no? Y cuando uno pone la conclusión, hagan de cuenta que ustedes le están contando a su compañero de al lado todo lo que aprendieron de esa persona. Porque a veces la persona tal vez, eso será de donde va a partir para la siguiente investigación. Entonces dicen, bueno, pero es que ya lo puse en las notas. Bueno, pues póngalo otra vez. Si quiere, póngale copy-paste, lo que funciona, y diga, sí encontré, por ejemplo, aquí, los datos proporcionados fueron clave para saber que Paulina Gómez, aquí se fue adoptada y nació en 1883 en Marabatío, Michoacán, México. El matrimonio de Sebastián Gómez y Isabel Morquecho, al ser buscado en estos años del catálogo, nos dio información valiosa sobre los nombres de los padres y los abuelos. Y pongan ahí cómo se llamaban, en qué fecha nacieron, a qué se dedicaban. Todo eso parte de sus conclusiones. Dicen, ¿es lo mismo? Bueno, pues sí, pues cópienlo y péguenlo otra vez ahí. O arréglenlo para poderlo tener toda la información. Ahí es hora. Entonces, esa era la cosa que les iba a decir. Y que lo revisaran como si otra persona lo tuviera que revisar otra vez. ¿Qué más les iba a decir de esta semana? ¿Hasta aquí tienen preguntas?
Hermana, una consulta. Ustedes Ajá. han puesto fechas aproximadas de nacimiento, tanto de Sebastián, Isabela, padres de Paulina, me parece, porque como no es muy abajo. ¿Cómo sacó eso? ¿Cómo hizo la aproximación? ¿Cuántos años le puso menos al nacimiento de ella? Ella nació en el 83 y ellos le han puesto 1850. ¿Esa es la fecha de matrimonio de los padres? Ajá, sí. Ah, de los padres. ¿Quién me habla, perdón? Soy la hermana Leiva. Ah, no la conocía. ¿De dónde nos ve? Soy de Perú. Soy nuevita. Pero esto me interesa mucho. Leiva, ¿y es de Perú? Sí. Ok. Con usted, si es que acá, porque dice, no aparecen las aproximaciones de las fechas de nacimiento de los padres de Paulina. En el documento veíamos, en el documento que veíamos, tenía la fecha de matrimonio y tenía las fechas de, a ver, 1909. Y aquí tenía, a ver, aquí está. Bueno, no sé dónde sacaron este. Ay. Bueno, aquí está, 1909 y dice que, más bien aquí se, Marcial Zavala, tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad? 1909 menos los 27 años y también aquí podemos sacar la fecha de la novia que tenía 24 años, hacemos el cálculo. Y aquí también tienen los de los abuelos. A ver, me parece que era este. Ya ven, les digo, uno tiene que poner de dónde sacó la información. A ver, final de creo que era el otro donde estaban los. Ay, ¿cuál era? Mi pregunta en sí era el cálculo de la fecha de los padres. Tenemos la fecha por aproximación por la fecha que tenían de edad en ese momento los padres. Pero para hacer la aproximación a los abuelos, ¿cómo se hace para la aproximación del padre del papá y de la madre del mamá? Porque ellos están fallecidos. Todos los abuelos han fallecido. Entonces, para poder crear una siguiente generación, se necesita Generación. Ya, cuando pone la aproximación, normalmente lo que manejan es que el hombre tenía por lo menos 18 años, aunque yo he encontrado de 17 o 16 años de casado, el novio, y normalmente ponen de 15 años hacia atrás del matrimonio la novia. creo que teniendo la edad que tenían los padres de los novios, porque acá mencionan la edad de los padres de los novios en el momento del matrimonio. Lo que mi pregunta es, ¿cómo podemos hallar la aproximación de las fechas de los padres, o sea, de los abuelos, que aquí todos los abuelos están fallecidos? Porque ahí mencionan todos los nombres de los abuelos, pero no mencionan, porque como están fallecidos, no mencionan en qué edad murió, ni qué, todo eso no. Solamente mencionan los nombres. Pero para añadir una generación más, se añade con edad, o mejor dicho, con fecha de nacimiento. Entonces, teniendo la base de la fecha que los padres de los novios están aquí, cuando se hace la aproximación para el papá del novio y la mamá del papá de la novia, del papá de la novia. O sea, los padres tuvieron padres, esos vienen a ser los abuelos, pero no tenemos la fecha de los abuelos. ¿Cómo sacamos la aproximación de los abuelos? ¿Cuánto se le resta de edad a la fecha aproximada del nacimiento de los padres? Tendría que hacerlo de la fecha aproximada de los papás. Ajá, sí.
¿Cuánto para el papá y Digamos cuánto que para digamos que ahí de esa fecha dice, de ahí menos 18 años. Ok, para el hombre. Ajá. Y Ok. normalmente manejan 15 años para las mujeres. Ok. Ah, ok, ok. Eso es en México. Pero eso es ajá. Yo he visto algunos documentos de Family Search y eso es lo que maneja. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no sabemos si ese hijo o Es el ese mayor. papá, digamos, porque es 3 generaciones, es el ¿verdad? Digamos, los papás, no sabemos si ellos eran el hijo mayor o el hijo menor. Y a veces entre hijo mayor y menor había 20 años. A mí me dijeron un alcance de que cuando colocamos una fecha aproximada, es decir, solamente el año aproximado del nacimiento de la persona, el sistema lo busca 15 años antes y 15 años después. Eso nos da a nosotros un rango de 30 años de búsqueda en las partidas. Poder buscar, para poder encontrar la fecha real. ¿Está bien eso? Pienso que uno tiene que revisar el caso, o sea, cada uno en particular. Por eso es importante buscar si hay hermanos de los, para poder tener una aproximación más precisa. Sí, lo que pasa es que cuando ponemos un año, eso nos da, el sistema va a jalar información. Mientras no pongamos el año, esa información no va a llegar al perfil de la persona. Eso es lo que me dijeron a mí. Estoy confirmando o rectificando si es que eso fuese incorrecto. Es que no sé de dónde jalaría la información. Yo, por ejemplo, cuando lo que yo hago es poner esa aproximación y en la notita que viene abajo le pongo que esto solamente es un estimado basado y pongo basado en, por ejemplo, en este caso, basado en la información del registro de matrimonio del hijo tal y tal y tal, pongo el nombre del hijo que se casó en esta fecha, estoy haciendo este cálculo y pongo todas las fechas. Ya, ok. Pero yo no sé qué sistema lo jalaría la información. No, me Entonces yo refiero solo pongo... cuando lo hacemos ya en el árbol, o sea, en el Family Search. El Family Search es la recopilación de todas las indexaciones que se han hecho y de esa información, de esos registros, es que se jala la información. El sistema lo busca en el rango de 15 años antes y 15 años después. Eso es lo que yo quería consultar. O sea, ¿es cierto esto que lo busca en los nombres que están colocados en el perfil entre esos rangos, colocando obviamente una fecha aproximada? Hermana Miriam. Sí, hermana Miriam. Yo no sé si en otro sistema buscan de otra manera, porque yo no lo hago así. Hermana, esto no es... Ajá. Sí, discúlpeme, hermanita, no sé si le estoy entendiendo bien a la hermana, pero lo que pasa con el Family Set, para que él haga búsquedas, debe tener una fecha aproximada, digamos. Ajá. Uno ya con el árbol va viendo, es una fecha aproximada. Puede ser, como usted dice, de 15, 18 años, como puede ser un poco más, 20, 25, ¿sí? Ajá. Lo importante para que el sistema busque es que tenga un lugar y una fecha aproximada, ¿sí? Y así es como el sistema busca. Cuando dejamos sin colocarle un lugar y una fecha, entonces simplemente queda ya como en amarillito el arbolito y el sistema no reconoce esos nombres. Ajá. ¿Sí? No sé si eso es la explicación. Eso quería consultar. Bueno. Ya. Bueno, eso es lo que yo hago normalmente. No sé exactamente cuáles son cómo funcionan los hints. De todos modos, siempre yo los reviso uno por uno, porque no porque se aparezca ya el hint quiere decir que ese es correcto, ¿verdad? Siempre yo me gusta revisar cada archivo, aunque me estés ¿cómo le llaman hints en español? No sé cómo. Los cuadritos azules que aparecen ahí.
las sugerencias, ¿verdad? Aunque aparezcan las sugerencias, siempre hay que revisarlo, pues, caso por caso. ¿Otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, les decía, la próxima semana, y el hermano Cuellar no está aquí, la próxima semana en Estados Unidos es como una semana feriada, casi, toda la semana, pero entonces no va a haber clase la próxima semana, y la siguiente semana la clase va a cambiar, o sea, la siguiente semana que ya es diciembre, la clase va a cambiar a las jueves a las 10 de la mañana, o sea, sería jueves 5 de diciembre a las 10 de la mañana ahora sí que, ¿qué le llaman aquí? Tiempo de la montaña de o sea, que aquí de Salt Lake City. Chequen ahí en su mapita que les mandé de los horarios para que chequen a qué hora es en cada lugar. Y este va a ser el nuevo horario. Si alguien no puede asistir a la reunión, puede revisar el video. Yo supongo que ahora lo va a poder ver el mismo día más tarde. Nada más que el hermano Zabaleta lo suba, y la verdad cuando ya lo tiene se tarda 5 minutos. Pero ese va a ser el nuevo horario. A algunos les queda muy tarde porque están en Uruguay, creo que son 5 horas de diferencia con nosotros, es casi la medianoche cuando terminamos, entonces por eso lo cambiamos de horario. Bueno. Y vamos a seguir revisando lo que es la metodología. Las siguientes semanas vamos a seguir revisando la metodología de la investigación. Entonces, esta semana fue recopilar información y la siguiente semana nos tocaría que es seleccionar dónde vamos a buscar. ¿Ok? Si tienen preguntas, pues pueden ponerlos ahí en los comentarios del grupo. Y pues ya. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, hermanita, gracias. No, está bien. Muy amable todo. Claro. Les felicito mucho por sus trabajos que entregaron, los que están entregando sus tareas. Muy, muy bien. La verdad, muy, muy buen trabajo que te están haciendo todos. Entonces, nada, les puse algunos comentarios ahí en sus tareas que hicieron. Revísenlos para que la próxima semana los puedan recordar y los puedan completar bien. Es un poco diferente la clase, ¿verdad? Pero que pongan sus comentarios en sus notas específicamente, que sus notas puedan ser completas, y eso es todo. ¿Ok? Entonces, creo que vamos a tener entonces, el lunes les pongo su tarea pero no va a haber reunión. Nos vamos a ver hasta la siguiente semana. Pero si tienen preguntas, pues ahí las ponen. A lo mejor no contesto luego, porque les digo que esta es una semana como feriada, pero trataré de checar por lo menos una vez al día el chat o el correo por si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en 2 semanas. ¿Ok? Bueno. Ok. Gracias, hermana. Gracias. Okay. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chaito. Bye, bye. Tengan buenas noches.